por qué los políticos de hoy en día comunican tan mal. La pregunta no polémica para mí, por lo que veo, ¿vale? Cometen 3 errores. Lo primero es la contradicción. Un día dicen una cosa y al poco tiempo hacen la contraria. Segundo problema, que no son claros a la hora de hablar. Solo escuchamos cuando algo nos divierte, nos afecta o soluciona algún problema que tenemos. Y de esa manera tienes el mensaje perfecto según la base clásica de la comunicación. ¿Nos pueden llegar a mentir sin decirnos ni una sola palabra? Yo me mojo y digo que sí. Cuando se omite la verdad, para mí es una mentira. Y cuando se simula algo que no eres, también es una mentira. Justamente acabas de dar con la clave de la manipulación en los medios de comunicación. Y es que un plano aquí no es lo mismo que un plano aquí. Lleno en la Plaza de España. Claro. Y yo de golpe hago una vista de aérea y hay 200 personas. ¿Por qué la gente ve las noticias si la mayoría del contenido son desgracias? Porque las emociones que tenemos, las emociones que sentimos y que vemos, también nos contagian y nos terminan moviendo a nosotros. Ese miedo es muy poderoso. Porque una persona con miedo es una persona totalmente manipulable. Porque de esa manera anulo tu capacidad de razonar y por lo tanto me sigues como un borrego. Si tú quieres ayudar a un manipulador, mira qué emociones te intenta colocar. ¿Qué importa más, ser sincero o parecerlo? Para crecer, para encajar, para ascender en el trabajo, si tienes que elegir una de las dos... Si tuvierais que dar una técnica de persuasión, ¿cuál daríais? Qué buena. Interesante. Wow, empiezo yo. Fíjate cómo están sentados ellos y cómo estamos sentadas nosotras. Oye, es verdad. Pues bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un episodio muy especial. Cumplimos 2 años y queríamos hacer algo único y nos hemos aventurado a hacer un podcast en directo con público. Tenemos aquí a un público maravilloso que ha venido al TEA, al Hotel Cap Negret, y vamos a tratar un tema muy importante, interesante y sobre todo necesario, como es la comunicación. Para ello tenemos a 3 grandísimos expertos en comunicación que les voy a presentar ya mismo. Bienvenido, José Ignacio Fernández. Buenas, ¿qué tal? Él es criminólogo y es experto en lenguaje no verbal y en comportamiento humano. Vienes desde Madrid, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tenemos a Teresa Baró también. Ella es experta en comunicación profesional y en liderazgo de mujeres. Vienes desde Barcelona, gracias por estar aquí también. Gracias. Y tenemos también con nosotros a Juan Bizuete. Él es experto en comunicación y en oratoria. Bueno, es divulgador. Y vengo del pueblo de al lado. Y vienes del pueblo de al lado. Bueno, es la segunda vez que vienes al podcast, o sea que gracias, de verdad. Gracias Además, a ti ha por sido gran invitarme. apoyo en crear este evento. Así que, bueno, creo que va a ser un temazo y creo que vamos a disfrutar mucho de esta tertulia. Voy a explicaros un poquito cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una serie de bloques en el que vamos a tratar temas tan interesantes como puede ser el poder del lenguaje no verbal en política. Vamos a tratar también la manipulación de los medios de comunicación. Vamos a tratar también lo que es el comportamiento, la expresión corporal con la verdad, que ahora se ha puesto muy de moda con el tema de ser sincero y hasta qué punto es coherente el mensaje con el cuerpo, el movimiento del cuerpo. Y también vamos a trabajar el tema de la criminología, ¿no? que también es un temazo. Así que, bueno, espero que disfrutéis muchísimo y vamos a empezar con el primer bloque, ¿vale? Perfecto. El poder del lenguaje no verbal en la política actual. Voy a dirigirme primero a uno de vosotros, ¿vale? Pero sí que me gustaría que hubiesen respuestas cruzadas para valorar todos los puntos de vista, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar, por ejemplo, por Juan. Que nos digas, por favor, por qué los políticos de hoy en día comunican tan mal. La pregunta no polémica para mí, por lo que veo, ¿vale? Para mí, hoy en día los políticos comunican mal, sobre todo porque cometen 3 errores. Lo primero es la contradicción. Un día dicen una cosa y al poco tiempo hacen la contraria. Con eso te cargas totalmente tu credibilidad, que es uno de los pilares fundamentales de la comunicación, es la credibilidad. Ya te lo has cargado al generar contradicciones. Todos en la mente tenemos a alguien, a un político que ha hecho contradicciones. Entonces, el primer error, caer en contradicciones. Segundo problema que noto yo, que tengo yo estudiado en los políticos, que no son claros a la hora de hablar. Intentan rebuscar tanto las palabras, las preguntas, para no dar el mensaje claro, para no ser sinceros totalmente, que al final lo que generan es: no te he entendido, me parece que lo que estás es vendiéndome la moto. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar tener una comunicación compleja, difícil, abarrullada. No, cuanto más sencilla, cuanto más directa, cuanto más clara, más convincente.
Y lo tercero, y esto es un pecado capital de los políticos, es no contestar las preguntas que le hacen. Eso es un grandísimo error. Le hacen una pregunta y acaban dando una respuesta que no tiene nada que ver con lo que le han preguntado. Eso genera en que la población, que no somos tontos, decimos, es que no estás contestando la pregunta. Te has cargado tu credibilidad, no has colocado tu mensaje y por lo tanto a nosotros lo que nos ocurre es que acabamos desconectando, y ahí lo estamos viendo en política, que hay una mayor desconexión de la ciudadanía con la política por culpa de eso. Bueno, a mí me parece que también hay un tema de base. Hace ya unos 15 años, creo, más o menos, Manuel Campo Vidal, un experto periodista en comunicación, publicó un libro que decía ¿por qué los españoles comunicamos tan mal? O sea que, claro, ya tenemos de entrada una mala base como población en general, como cultura. Y luego, claro, de esta falta de educación en comunicación, qué líderes o qué políticos pueden salir, ¿no? Se tienen que formar, pero luego también tenemos que ver quién les forma, cómo se forman, qué objetivos tienen. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Es cierto que muchas veces en cuanto al lenguaje verbal dan muchas vueltas, no saben acercarse a la ciudadanía ni a sus necesidades ni a sus problemas, y por eso luego cuando vemos a Donald Trump que habla como quiere la gente que le hablen, entonces tiene éxito y aquí nos sorprendemos, ¿no? ¿Cómo puede ser que diga las cosas que dice y haya llegado a ser presidente de Estados Unidos? Pues precisamente porque la mayoría de la gente quiere que le hablen de una forma clara, incluso a veces de forma pues muy simple, muy vulgar, muy bueno, y luego vendría la parte también de la puesta en escena, que para mí otro tema en España es que la puesta en escena se cuida muy poco, y también eso es importante porque al final, ¿qué recordamos más? Probablemente recordamos más la imagen de estos políticos y políticas que lo que nos han dicho, porque como lo que nos han dicho es tan difícil de entender, pues nos quedamos con la imagen. Hay muchas veces lo que intentan transmitir de forma verbal cometen errores muy básicos, en el sentido de siempre con un papel por delante, ya sea en un atril, ya sea en la mano, tienen que estar mirando el papel continuamente, mirada abajo, como no sabes realmente lo que tienes que decir. O sea, realmente lo tienes que leer continuamente en una hoja que tienes en el papel. Además que el tema del papel, así, por si alguno de vosotros tiene que dar algún día una charla, el tema de llevar un papel de la mano es un poquito... te puede delatar los nervios, porque las manos al sujetar el papel tiemblan con el estrés, y eso es algo que se puede ver. Aparte está también la moda esta que le ha dado a muchos políticos de llevar el bolígrafo en la mano, cosa que podemos hablar también bastante. Sí, la verdad es que... ¿Por qué? No sé. A Rajoy se lo habían recomendado incluso. Esto tiene un sentido. A ver, mira qué bien me viene, no estaba preparado, pero tiene un sentido. Cuando yo tengo algo en la mano, al final yo tengo un punto de apoyo. Yo cuando tengo un lugar donde agarrarme, es verdad que me siento más seguro. Y hay personas que se les recomienda por los nervios, oye, coge algo, agárrate a algo, y por lo tanto estás más relajado. ¿Cuál es el problema? Yo ya he perdido toda la comunicación no verbal de esta mano, punto número 1. Punto número 2, puede dar más problemas que soluciones, como sea de clic, en los 5 segundos quieres que le amputen la mano, porque yo no me doy cuenta y no dejo de hacer clic. Y aunque yo no me dé cuenta, la gente sí. Y el problema es que también puede generar problemas. Que se me cae, que se me resbala, que yo he visto que se me rompe el bolígrafo en la mano y se me llena la mano de tinta. Todo eso son problemas que generan. Esto entonces, como recurso de úsalo hasta que te quites esos nervios y miedo escénico, vale, es un parche, pero el bolígrafo en la mano da más problemas que soluciones. Es un recurso de nivel 1. Totalmente. O sea, cuando ves a alguien que está utilizando este recurso, piensas, bueno, está aprendiendo. Yo pensaba que el tener el boli en la mano daba como una imagen más de interesante, ¿no? De preparación. También son las gafas, también últimamente. Ahí hay un tema de estrategia que has comentado, Noelia, que es cierto. Pablo Iglesias lo utilizaba. Pablo Iglesias quería ser un poco el antipolítico, y Pablo Iglesias en los debates electorales siempre llevaba un bolígrafo, pero porque la estrategia de Pablo Iglesias era: no quiero que me identifiques con un político, sino con lo que realmente soy, que es profesor universitario. Claro, no puedo llevar aquí un papel de soy profesor universitario,
¿qué elemento puedo aportar estratégicamente para que tú cuando lo veas lo asocies al nivel de las aulas? Un bolígrafo. Pablo Iglesias tiene una muy buena comunicación, ideologías aparte, independientemente de ideología tiene buena comunicación, llegaba a su público cuando estaba en política, conectaba con ellos y él, por supuesto, como experto además en comunicación política, sabe que todo cuenta y por eso él llevaba ese bolígrafo, para generar esa idea. Es un poco como ha dicho Teresa, ¿no? Que al final es con la iniciativa de intentar llegar a las personas. Por ejemplo, en el discurso de Trump, lo que sí que veo yo como no experta en comunicación y es que efectivamente los políticos siempre desvían un poco lo que es la pregunta, ¿no? En beneficio de me escaqueo de esta pregunta. Y por otro lado también que no se les entiende absolutamente nada, ¿no? Que a veces el lenguaje es tan sumamente complicado que no saben lo que está diciendo en el fondo. Se mueven en la abstracción. Entonces, si estamos en el nivel de la abstracción y no lo bajamos a situaciones reales que la gente pueda identificar como algo común, como algo que les afecta, no tiene mucho sentido. Entonces, podemos estar hablando de ideología, de programa, no sé, de cosas teóricas, de leyes, pero si tú no sientes como ciudadano que esto te afecta, ¿para qué vas a escuchar? Solo escuchamos cuando algo nos divierte, nos entretiene, nos afecta o soluciona algún problema que tenemos. Si no, ¿para qué vamos a dedicarle tiempo? Con el poco tiempo que tenemos y además hoy en día precisamente estamos en una sociedad donde la atención es un gran recurso. Tiene un gran valor, pues vamos a ver cómo podemos hacer para captar la atención de las personas y esto no lo tienen muy claro. Teresa acaba de dar los 3 elementos básicos para tú tener un buen mensaje, que es que el mensaje me enseñe algo, que me emocione o que simplemente me entretenga. Esto no nos lo hemos inventado nosotros, esto es el docere, movere y delectare de la oratoria clásica. No es nada nuevo y sin embargo parece que tenemos que esperar otros 2000 años para que funcione. Es tan sencillo. Si tú quieres tener un buen mensaje, enseña algo, emociona y además hazlo entretenido. Y de esa manera tienes el mensaje perfecto según la base clásica de la comunicación. Y yo tengo una duda, porque bueno, lo vemos todo el mundo, ¿no? Que hay más políticos que mujeres políticas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, Teresa, sobre todo que trabajas en este campo, ¿el mensaje de la mujer en política tiene que ser como más currado o...? Bueno, tiene dificultades para ser visible y para ser reconocida como una autoridad. Y si no, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el caso de Donald Trump hace poco, también en la Cumbre por la Paz, donde se refirió a Meloni, a la presidenta de Italia, como es una mujer muy guapa, muy bella. Es decir, que ¿por qué este elogio a su belleza cuando ella estaba allí por otra cosa, no por su físico? Bueno, pues esto ya es una dificultad con la que se encuentran muchas mujeres y es que son juzgadas por su aspecto físico, pero luego también por su forma de comunicar. Si te comunicas de una forma firme, segura, potente, apasionada, eres masculina y eso es muy malo. O eres borde, eres mandona, en fin, pero claro, es que hay que liderar. Y esta, por lo tanto, es una de las contradicciones que todavía tiene nuestra sociedad y con la que tenemos que lidiar las mujeres en todos los campos, también en la empresa, pero en política específicamente. Somos juzgadas desde muchos más puntos de vista que los hombres. Los hombres probablemente son juzgados pues, por su discurso, por si comunican bien o mal, pero no tanto por su físico o por si... el tono de voz o por si a lo mejor pues, son demasiado intensos. A ningún hombre se le dice que es demasiado intenso, pero en cambio a una mujer sí. Es verdad esto, ¿eh? Yo quería preguntaros que si realmente esto se entrena de verdad o va conforme al personaje, lo que es el discurso en política. Se entrena. Se entrena. O sea, hay algunos que no, que parece que da igual. Da igual. Tienen su personalidad y todo lo sueltan sin filtro. Y da igual, porque te mienten en la cara y no pasa nada. Pero el que de verdad quiere que su mensaje llegue mucho mejor, porque es lo que hemos estado hablando antes, el tema de la comunicación, cuando uno dice muchas cosas, pero el resto de personas no se enteran de nada, ahí no hay ninguna comunicación.
Porque la clave de la comunicación es que tu mensaje llegue a algún sitio que se entienda. Entonces, el tema de que tú quieras comunicar de una mejor forma, te puedes entrenar sin ningún problema. No es algo que se enseñe, pero sí que es algo que si uno quiere puede aprender. Yo lo digo, que yo empecé con libros y después formaciones. José, y además, perdóname, como experto en comunicación no verbal, es que la comunicación no verbal también se puede entrenar directamente y es muy importante porque a veces nos quedamos solamente en el mensaje, que pues, podría ser un poco más mi especialidad, el mensaje, el discurso, etcétera, pero es que la comunicación no verbal, y aquí tenemos dos grandes expertos de ese sector, dice mucho de ti y enseña mucho tu mensaje. Yo, por apuntillar un poco lo que decía José, hay dos tipos de políticos, los que entrenan su comunicación y los que deberían entrenar su comunicación. Sí. ¿Incluso un error gestual puede arruinar tu carrera política? José. Como tal, se ve que no, porque errores vemos a diario. Entonces, se puede comentar. Es muy comentable, como hemos hablado antes, el tema de los bolígrafos, el tema de nada más que leyendo los papeles que tienes delante. Arruinar como tal, yo creo que no. Pero sí que se podría mejorar. Por ejemplo, algo que suelo comentar en los vídeos, una postura que suelen adoptar mucho los políticos, que seguro que la vais a ver en un montón de sitios, que es esta. Así, a las manos. Muy parecido a algo que ha dicho Juan de limitarte la comunicación. Porque si tú nada más que haces esto, te paras, unes, la comunicación con estas manos la estás perdiendo totalmente. Entonces, las manos déjalas fluir. Y es algo que las personas siempre se preguntan, oye, pero es que con las manos, ¿qué es lo que hago? No sé qué hacer con ellas. Pues déjalas que vayan fluyendo. Tú ve hablando y a veces las manos, sin querer tú, ya se están moviendo. O sea, por eso quería que el micro no... Estaba calculando distancia. En política es difícil que un solo gesto te pueda arruinar toda la carrera, porque eso lo vemos cada día. Está lleno de ejemplos de saludos, de movimientos, de miradas que podrían no ser adecuados en el contexto. Y, sin embargo, el político sigue. Pero es que esto también pasa con lo que dicen, con el mensaje. Uno puede decir hoy A, al día siguiente decir B y no pasa nada. Cosa que en el mundo de la empresa es muy difícil que ocurra. En el mundo de la empresa, al final, todo el mundo tiene que rendir cuentas. Y si tú cometes errores graves en comunicación, te vas a la calle o no prosperas. ¿Por qué? Porque se basa todo en la confianza y en la credibilidad. Es muy distinto el mundo de empresa privada del mundo de la política. Y además vemos también que cada uno tiene su estilo. Volviendo a políticos como Donald Trump, por ejemplo, la gente se pregunta, pero ¿cómo puede ser que sea tan grosero, tan maleducado, que muestre tanto poder al saludar con otros presidentes? Pero es que esto está pensado. La comunicación no verbal también se puede planificar y se puede crear un personaje y una puesta en escena, independientemente de cómo sea la persona en su personalidad, en sus orígenes, ¿no? Que lógicamente tiene que haber una coherencia porque una fachada cuesta mucho mantenerla durante mucho tiempo. Pero es que todo esto no es que sea maleducado el hombre, sino que es así porque quiere que sea así y así le está funcionando para el público al que se dirige. Nada que decir, o sea, si lo dicen bien, ¿para qué voy a añadir nada más? Tienen toda la razón. Vale, de hecho os iba a preguntar eso, ¿no? Que si realmente nos podemos fiar más del lenguaje corporal o más del discurso, ¿no? O si esto también se podría manipular. O sea, es decir, si tuvieseis que decir de qué nos deberíamos fiar más, ¿diríais del mensaje o del lenguaje corporal? De nada. De nada. Vale. Para mí es muy sencillo. Hay una frase, ya sabéis que yo tiro mucho a los clásicos, hay una frase latina que se dice acta non verba, que es acciones y no palabras. Yo la cambio un poco, me atrevo a cambiarla, que es acta et verba, acciones y palabras. Tú tienes que hacer lo que se llama storytelling y a la vez story doing. No solamente tienes que comunicar, sino que tienes que darle valor a esa comunicación a través de tus acciones. Ahí está la verdadera comunicación positiva y la verdadera comunicación buena, cuando tus acciones corresponden y coinciden con tus palabras. Ojo, no solo en política, también en las empresas. Como estaba comentando muy bien Teresa, en las empresas, si tú tienes una estrategia comunicativa y no encaja con tus servicios, no encaja con tus productos, no encaja con tu atención al cliente, te cargas tu credibilidad
y se acabó la empresa antes de lo que crees. Ya veo. No sé si queríais añadir algo más en cuanto a política, algún detalle que a lo mejor se nos haya escapado o que... Sobre todo ahora que estamos con este tema de congruencia. Es una palabra que a mí me viene siempre a la mente cuando hablamos de tanto comunicación verbal como no verbal, que haya congruencia, que haya sintonía. Pues en el momento en el que haya una pequeña incongruencia, aunque una persona no esté formada en esto, se da cuenta. O sea, cuando algo no concuerda, hay algo, tienes la mosca ahí detrás de la oreja que te dice algo de lo que está diciendo esta persona no me termina de convencer. Entonces, intentar que vaya el mensaje en la misma sintonía. No siempre se puede porque la persona puede tener una idea y querer transmitir otras y hay una disonancia que se produce sin darse cuenta. Entonces, ¿qué es más sincero? ¿De qué te puedes fiar más? De las dos. De cómo vayan las dos en conjunto. Sí, eso de hecho vamos a adentrarnos ahora, vamos a profundizar más en el tema de que muchas veces no está en sintonía el mensaje con los movimientos corporales que se están realizando, ¿no? Vamos a adentrarnos ahora en el mundo de los medios de comunicación y cómo nos manipulan. Me dirijo de nuevo a Juan, pero vamos, que esto es para todos. Qué bien, yo soy el primero. Es como, sí, te lo digo. Para Juan. Exacto, sí, la primera bofetada a Juan y luego ya el resto ya. Y luego vale, él bien, remata. Bien. La Perfecto. confianza, Juan. Perfecto. No, bueno, es para todos realmente, pero sí que quería saber, ¿nos pueden llegar a mentir a la cara sin decirnos ni una sola palabra? Mentir sin decir ni una palabra. Hombre, si omito una verdad, sí, quiero decir, si no digo nada, yo siempre lo digo, el silencio también comunica. El silencio también es una respuesta. Y es importante saber dónde estoy colocando el silencio, qué es lo que no estoy contestando, qué es lo que no estoy diciendo. Y eso es muy importante. Quizá, no sé si podríamos llegar a decir que es una mentira el no decir algo, eso ya depende de cada uno y podemos tener aquí una bonita discusión, pero sin duda, si yo tengo una verdad y no lo digo, ahí hay un tipo de respuesta y la tengo que... Yo me mojo y digo que sí. Cuando se omite la verdad, para mí es una mentira. Y cuando se simula algo que no eres, también es una mentira. El ejemplo del robo del Louvre está basado en una mentira. Y es unos señores que hacen pasar por operarios y entran en el Louvre y roban delante de unas joyas de alto valor, delante de la mirada de gente que estaba creyendo que eran operarios. Esto es mentir sin una palabra. Igual que a lo mejor yo estoy ahora aquí muy nerviosa, pero me sé cómo moverme y cómo hablar para disimular mi nerviosismo, que esto es algo que todos hemos vivido en algún momento, en alguna situación solemne, en algún momento pues trascendental de nuestra vida, hemos tenido que simular algo, pero en cambio por dentro estábamos pasándolo mal o estábamos sintiendo otra cosa. De hecho, en un libro muy famoso del autor Paul Ekman, Cómo detectar mentiras, yo creo que por el final él recalca, a pesar de que todo el libro va sobre la mentira, cómo detectarla, diferentes señales, muy complicado todo, por cierto, él dice, la mentira en la vida es necesaria. O sea, tú no vas a ser nunca sincero con nadie al 100%. Tú siempre alguna mentirijilla piadosa de esa que le dices a alguien, hoy no me apetece salir, me encuentro mal. Eso ya es una mentira. Tú lo puedes ver como más o como menos, pero mentira es. Oye, y sonreír a tu vecino que te cae fatal, pero cuando te lo encuentras en la puerta o en el portal, claro, eso también es una mentira, pero es que es necesaria para vivir en sociedad. Son pequeñas mentiras. Claro, aquí hay que establecer muy bien el tipo de mentira. No es lo mismo sonreír a un vecino que, cariño, me has engañado. Mejor cenamos pizza hoy, ¿verdad? Entonces, claro, ahí tenemos que establecer límites, pero efectivamente. Yo de todas formas siempre digo que la verdad es suficientemente flexible como para no tener que estar mintiendo constantemente. Quiero decir, nosotros tenemos cada uno un tipo de verdad, que es lo que nosotros hemos visto y percibido, y no es necesario estar cambiando y rebuscando, no, es que la verdad es suficientemente flexible para, sin caer en la mentira, contar nuestra verdad. O sea, de hecho, esto conjunta mucho con el tema de política que hemos comentado al principio. Claro, yo digo barro un para discurso lo más enrevesado posible porque de esta manera quizás estoy evitando la verdad. Eso iba a decir yo ahora. Es que es perfecto.
¿no? Que muchas veces evitamos la respuesta yéndonos por los cerros de Úbeda, ¿no? Que realmente eso lo hemos hecho todos alguna vez y ahí en cierta manera estamos omitiendo, ¿no? La respuesta. También quería preguntaros, ¿qué papel juega lo que es el tono, el ritmo del mensaje de una presentadora en la percepción de ese mensaje? ¿Tono de voz? ¿Te Sí. refieres? Lánzaselo otra a esta pregunta. Sí, se estoy haciendo a Teresa ahora. Vale, Ah, vale. muy bien, muy bien. Sí, has dicho presentadora además. Sí. Además, es que ya... La voz es fundamental. Transmite todo. Emociones, a veces sinceridad o no, o impostura. Transmite el estado de ánimo que tú tienes, el tipo de relación que quieres establecer con la otra persona. También transmite tu educación, tu cultura, tu background. Es que da tanta información lo que tú haces con la voz al hablar que es fundamental en esta comunicación, sea la cotidiana y sobre todo esta que estamos considerando aquí, que es la de medios de comunicación, de política, liderazgo. Es básico dominar la voz y en cambio no la dominamos porque tampoco nos han enseñado, porque como sabemos hablar, pues parece que ya eso es algo normal, cotidiano, es una herramienta que dominamos y no es cierto, no la dominamos. Porque en la escuela, ¿a quién le han enseñado a utilizar la voz de una forma consciente? A nadie. O has estudiado canto o teatro, o tú no eres consciente de qué transmites con tu voz. Y en cambio es fundamental, porque además, hablando de congruencia, precisamente en el tema de la voz es donde se pueden detectar más mentiras. Más incluso que en la expresión del rostro. ¿Por qué? Porque la voz te delata, porque va directamente a las emociones. Efectivamente. De hecho, creo que uno de los canales que más filtraciones puede tener en cuanto a esto es la calidad de la voz. Y una cosa que me llama mucho la atención con respecto al tono es cuando una persona, cuando contesta una pregunta, baja el tono en la respuesta. Muy llamativo eso. Me ha pasado, de hecho, o ha podido pasar en alguna situación cotidiana, de quizá llegar a una reunión donde hay gente que tú no conoces y te das cuenta tarde. Y tú ya ibas como con un tono muy... Estoy hablando con gente con la que tengo mucha confianza y de repente te percatas que hay gente que tú no conoces y automáticamente tu voz hace... y pega ese bajón. Cuando hay una bajada del tono que tiene la persona en general al responder algo, es muy revelador. Yo añado, ¿qué es la voz? La voz es aire. Es aire haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales. Para mejorar nuestra voz, lo primero que tenemos que aprender a hacer es aprender a respirar bien. Igual que dice Teresa, que es que no nos enseñan a hablar, es que no nos enseñan a respirar bien. No nos enseñan a hacer la respiración diafragmática, a abrir bien toda la zona baja del abdomen, a proyectar la voz desde ahí abajo como la estoy proyectando yo ahora. Eso también habría que enseñarlo y por desgracia en nuestro sistema educativo no se enseña. Aprendemos, pues yo que soy buceador lo he aprendido por buceo, el que hace canto, el que hace pilates, yoga, pero la mayoría de personas no lo saben. Yo creo que es muy importante la voz porque, por ejemplo, cuando alguien, efectivamente, ¿no? Que le preguntas algo que no te quiere contestar, baja el tono de voz. O, por ejemplo, también cuando te pones muy nerviosa, te tiembla la voz. Cuando estás mintiendo a veces hasta te quedas ronca, por ejemplo. La afonía súbita. Efectivamente. Y Eso no lo sabía yo. Sí, sí. sí. Me voy a sentar con el público Esto ahora lo a habla aprender. Ekman. En el libro de Ekman está muy descrito. De hecho, él dice que la voz da más señales incluso que el rostro. Y la afonía súbita es una de las manifestaciones. Afonía súbita. O sea, cariño, ¿me quieres? No. Ahí. No, ¿sabes que a veces te quedas con... Iba a decir algo y me he quedado sin voz. ¿Cómo puede ser? No estoy ni resfriada ni nada, ¿no? Además, pero, se dice, pero ¿no? es un tema emocional. Claro, cuando se está trabajando mucho, por ejemplo, en terapia psicológica y a lo mejor has tratado un tema bastante profundo de tu vida, cuando sales muchas veces muchas personas se quedan afónicas. O sea, pierden su voz porque han trabajado algo que tenían como muy profundo, ¿no? Y luego, por ejemplo, también incluso las profesoras de yoga nos enseñan a modular la voz para la meditación porque lo que se pretende es que entres en un estado de calma. Entonces, entiendo que la voz en general, en todos los campos de la comunicación, es algo importante. O sea, de hecho, otro indicador bueno de nerviosismo es la velocidad del habla que tiene una persona. Que empieza... Cuando empieza a acelerarse... y por eso, como has dicho tú en la meditación, lo que se busca es una pausa en el habla, un poquito más de calma, que es lo que transmites cuando empiezas a hablar así.
Hombre, sería gracioso en una clase de yoga. Bueno, ahora todos tenéis que meditar, cerrar los ojos, respirar lento. ¿Estáis sintiendo la respiración por dentro? Es un buen ejemplo. Pero fíjate que cuando también vamos demasiado despacio y tenemos unos silencios pensando la palabra que vamos a decir y ponemos podría ser un indicio de mentira porque me estoy inventando lo que estoy diciendo y en este momento estoy improvisando. Que esto hay que ponerlo siempre en contexto, ¿eh? Pero que puede ser, o sea, cuando te han pillado en algo y luego dudas, no sabes cómo reaccionar, tienes que pensarlo, la velocidad, claro, tiene que adaptarse para poder procesar rápidamente lo que quieres decir. O sea que la voz, de verdad que es todo un mundo. Hay que explorarlo. Os recomiendo a todos que lo hagáis, que os grabéis. Hoy en día tenemos muchos medios para poder entrenar esto, para conocer la imagen que transmitimos a través de la voz. La voz es imagen, aunque parezca que va por otra vía, pero la voz forma parte de nuestra imagen. Y además es que si no la utilizamos bien, no podemos llegar a nuestra audiencia, a nuestro interlocutor. Si tú hablas demasiado rápido, si el tono es totalmente plano y aburrido, si no se te entiende porque no vocalizas bien, entonces estás poniendo dificultades a la comunicación. Por lo tanto, ya que tienes esta herramienta, utilízala bien. Claro. Yo coincido, la voz es el alma del mensaje. El mensaje es uno que tú tienes en tu mente, pero la forma en la que de verdad llega, emociona, transmite, más allá del cuerpo, como bien están diciendo Teresa y José, la voz. La voz es lo que nos envuelve. Fíjate, yo ahora mismo, a propósito, he cambiado la voz, cómo mi mensaje ha cambiado. Así yo, por ejemplo, lo cambiara y estuviera hablando así. Es un mensaje completamente diferente. El mensaje realmente es el mismo. Yo estoy hablando del mismo tema, pero simplemente modulando la voz ha cambiado totalmente la percepción del mensaje. La voz es el alma del mensaje. Y que un mensaje puede ser súper interesante, pero como te lo hablen así sin ningún tipo de... ¿no? Te puede llegar a aburrir soberanamente, ¿no? Sí, de hecho, yo tenía un profesor que el tío era un genio en lo suyo, sabía muchísimo, pero ahora a la hora de enseñarlo es que era súper monótono. Así como, sí, bueno, empezamos este tema, se llama no sé qué, no sé cuánto. Y claro, el tío después tenía no sé cuántos premios, era un genio, pero no sabía transmitir ese mensaje en parte porque su voz, su discurso no enganchaba a nadie. Entonces, claro, la gente en la asignatura aprovechaba para hacer las cosas de otras asignaturas. Entonces, otro mensaje que no llega a ningún lado. ¿Cómo influye la edición o el plano de credibilidad de un mensaje? José. Te voy a hablar más de la edición porque al final tú cuando editas algo estás mostrando lo que tú quieres mostrar y estás quitando lo que quizás no te interesa. Entonces estás dando tú la versión que tú quieres dar. Y eso en parte, si hablamos de temas de manipulaciones, temas de mensajes que no llegan, mensajes que sí llegan, la edición es muy clave. ¿Qué opinas tú, Teresa? En el fondo lo editamos todo. También editamos lo que decimos, qué vamos a decir y qué no vamos a decir. Esto también es una forma, si tú quieres, de manipulación o de influir. Pero en toda comunicación estamos eligiendo qué decimos, con qué palabras lo decimos, luego el tono de voz, si es que lo podemos hacer conscientemente, y la imagen, porque también elegimos la ropa que nos ponemos. Y además, si hay unas imágenes grabadas, luego además hay otros filtros que son, pues, qué imágenes seleccionamos, desde qué perspectiva, desde qué ángulo, además qué mensajes le ponemos, porque hoy en día le ponemos siempre subtítulos, escrito, imágenes de recurso que refuerzan el mensaje, le ponemos música incluso. Claro, hoy tenemos tantas herramientas que al final el conjunto es lo que impacta en nuestro público. No sabe cómo, pero detrás hay un gran trabajo de edición. Pero insisto que edición es todo, aunque solamente que normalmente nos referimos a la imagen en vídeo, pero en realidad estamos editando todo. Sí, la imagen es un tema importantísimo que podemos tratar aquí, la importancia de la imagen, de cómo nos ven, nos tratan. Pero justamente acabas de dar con la clave de la manipulación en los medios de comunicación. Y es que un plano aquí no es lo mismo que un plano aquí. No tiene nada que ver. Si yo me meto en una manifestación
y hago una fotografía desde dentro de la manifestación con varias cabecitas delante, lleno en la Plaza de España. Claro. Y yo de golpe hago una vista de aérea, una vista de pájaro, y hay 200 personas. Claro, esta es la forma en la que se nos manipula muchas veces y se nos quiere ver un mensaje de una determinada manera u otra. Por eso es importante contrastar noticias, por eso es importante abrir esa comunicación, que nos llegue más información de muchos medios, que hoy en día vivimos en una cámara de eco, ese sesgo cognitivo de la confirmación, el sesgo de confirmación de querer solamente escuchar lo que a mí me gusta y lo que a mí me genera esas endorfinas de que tengo razón y de aquí no salgo. Entonces, cuidado con eso, porque es la mayor forma en la que nos manipulan. Es este plano no tiene nada que ver con este otro. Yo quería preguntaros, porque yo últimamente cuando me pongo a desayunar y me pongo las noticias, directamente me dan ganas de apagarlas, ¿no? Porque al final lo que me genera es preocupación, mucho miedo, ¿no? Tristeza, rabia. O sea, todas las emociones más negativas que podemos sentir, ¿no? Durante ya simplemente el inicio del día. Entonces, ¿hasta qué punto los medios de comunicación están manipulados para generarte ese miedo? Véase con lo de la guerra, con todo lo que está sucediendo ahora, para generar ese miedo y esa constancia, ¿no? De estar mirando los medios de comunicación a ver qué nos va a pasar, que vamos a morir mañana, ¿no? Entonces, ¿qué opináis sobre esto? ¿Creéis que estamos vendidos un poco a los medios de comunicación? Yo esta pregunta me la llevo haciendo literal y no es broma desde que soy pequeño. El por qué la gente ve las noticias si la mayoría del contenido son desgracias. Yo me preguntaba por qué. Y cuando uno empieza a saber de las emociones, se empieza a preguntar y a responderse, ya sé por qué. Porque las emociones que tenemos, las emociones que sentimos y que vemos a través de una pantalla, también nos contagian y nos terminan moviendo a nosotros. Cuando tú ves una desgracia o algo que, como tú has dicho, nos hace sentir miedo, ese miedo es muy poderoso. Y ese miedo te hace que te enganche y quieras saber por qué. ¿Esto me va a pasar a mí? ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Necesito estar informado de esto? Te hacen sentir tristeza, te hacen sentir alegría. Las emociones al final venden también. Entonces por eso las utilizan los medios de comunicación. Y no solo así ganan audiencia, sino que somos mucho más manipulables, porque una persona con miedo es una persona totalmente manipulable. Indefensa, siempre pensará en no hagas esto porque sí, tal cosa. Me voy a portar bien porque tal. Por ejemplo, y sin entrar en tema... Entra. Conspiranoico, ¿no? No quiero entrar en nada de conspiraciones ni nada de esto, pero en el caso del COVID, ¿no? Como todos obedecimos, o casi todo el mundo estuvo de acuerdo en obedecer unas normas que nunca habríamos imaginado que obedeceríamos, ¿no? El quedarte en casa encerrado así de un día para otro, y todo ¿por qué? Pues por el miedo, ¿no? Y puede estar justificado, yo aquí no voy a entrar, pero cómo respondió toda la población, y no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, estas emociones, aparte de enganchar y por lo tanto generar audiencia, y esto lo vemos también en las redes sociales, es todo prácticamente emocional, además es una forma de manipulación. Hay que entender un poquito el cerebro aquí. El miedo se genera en la amígdala, que es la parte, digamos, más antigua. Es lo que antiguamente se llamaba el cerebro reptiliano, que eso ya no se llama así, digamos que es la amígdala. La amígdala está hecha para la supervivencia. En el momento en el que el miedo salta esa chispa, anula el resto de ideas del cerebro. ¿Por qué? Porque lo que importa es la supervivencia. Por eso hoy en día se juega tanto con emociones extremas. La rabia, el miedo, la ira, el enfado contra el que está delante. ¿Por qué? Porque de esa manera anulo tu capacidad de razonar, de analizar, y por lo tanto me sigues como un borrego. Si tú quieres detectar a un mentiroso, si tú quieres detectar a un manipulador, mira qué emociones te intenta colocar. Si intenta colocarte miedo, rabia, ira, ahí te está buscando manipular a través del miedo, a través de la emoción. Entonces, cuidado con las emociones. Ojo, las emociones son importantísimas, los seres humanos somos tremendamente emocionales y la emoción es una parte básica de la comunicación. Es más, es uno de los 3 pilares. Según Aristóteles, era el ethos, pathos, logos, emoción, credibilidad y razón. Pero tenemos que saber usarla porque la emoción es un arma de doble filo. ¿Sabes cómo despertarla? ¿Sabes
cómo saltar esa chispa, pero cuidado porque una chispa puede generar un incendio que luego no vas a saber poder apagar. Muy bien. Y tengo una duda, y es de si un periodista o una periodista cree en lo que dice, ¿se nota en su cuerpo? A lo mismo que si no cree en lo que dice. Si creen lo que dicen, que contesten también ellos, pero yo creo que si tú crees que lo que dices es cierto, no vas a tener saltadores de mentira porque crees que lo que dices es cierto. O sea, si yo creo que 2 más 2 son 5, aunque sea un poco bobo, pero 2 más 2 son 5 para mí y a mí nadie me va a mover de que 2 más 2 son 5. Se notaría más a lo mejor si no cree en lo que dice. ¿Crees que se llega a notar en el cuerpo? Si sabe hacerlo bien, no se le va a notar. Hay gente que miente con total tranquilidad y no se le nota nada, ¿no? Cariño, y hay gente que da falsos positivos. ¿Por qué? Porque es gente insegura, porque están nerviosos y cree firmemente en lo que dice y además es verdad absoluta, pero en aquel momento está inquieto, se siente interrogado, se siente amenazado y da un falso positivo. Por eso el polígrafo no es una prueba fiable para detectar mentiras. ¿O no, criminólogo? Efectivamente. Es lo que ha dicho justo porque esto es algo que comenta Ekman también. Una persona que mienta puede ponerse nerviosa, sí. Pero una persona que tiene miedo de no ser creída también se puede poner nerviosa. ¿Cómo distinguimos los nervios? Porque los nervios se transmiten igual. Entonces, no hay manera de distinguirlo. Tú te puedes poner a hacer así porque estás mintiendo o porque no. Entonces, el mundo de la mentira es un tema muy complejo. Y hay gente que miente con total tranquilidad, os lo puedo asegurar, y no lo vais a notar nunca. Posible. Pero Sí. yo quiero me voy a poner un poco, perdón, Noelia, me voy a poner un poco de moderador aquí. Yo quiero que nos contéis algún gesto que digas, esto es un indicio de que puede estar mintiendo esta persona. Lo digo por mí porque yo creo que el público también estamos esperando eso. Algún gesto que digáis, a ver, no siempre, hay que cogerlo con pinzas, pero... A ver, no hay un indicio como tal. O sea, esto es como lo que se llama o se conoce el efecto Pinocho. No, a nadie le crece la nariz. Hay, como hemos hablado antes de la bajada del tono de la voz, puede ser lo que has dicho de la fonía, puede ser, todo puede ser un puede ser. Así como estoy diciendo, porque es que no hay un indicio que sea causa-efecto. Esto lo ha hecho, es mentira. Esto es incongruente, es mentira. Puede serlo, pero no te puedes llegar a mojar tanto como para decir con un 100% de certeza, esto es mentira. Lo primero es, no hay un gesto para la mentira. Y luego, cuando hay indicios, que pueden ser de todo tipo, pueden ser verbales, no verbales, pueden ser de voz, esto es una señal de alerta solo para que tú sigas investigando. Y es así como trabajáis los criminólogos y la gente que está en temas de seguridad. Y es, yo veo aquí un indicio y luego tengo que confirmar esto, suponiendo que sea una mentira, a través de una entrevista, un interrogatorio, comprobar coartadas, comprobar si es cierto lo que me dice o no, pero no podríamos llegar a acusar a alguien por un gesto. Ahora, claro, el catálogo, que es lo que tú preguntas, ¿no? El catálogo de indicios es infinito, porque empezando por la incongruencia de lo que dices y la voz o el gesto, pues podría ser interminable, pero vamos a mojarnos. Con las microexpresiones, con el tono, con... Mi consejo es que no mientan, ¿ves? Es más fácil, más rápido. Sí. Acabamos antes. No, pero por ejemplo, todos los gestos adaptadores, los que llamamos adaptadores, que son de tocarte en un momento determinado, tocarte la nariz, que eso no significa que mientas, porque eso se ha dicho muchas veces. ¿Te has tocado la nariz? Es que mientes. No, eso no es así. Risa. La risa. La risa es un clásico de te ríes, estás mintiendo. Sí. Eso lo hacía mi madre conmigo de pequeño. Y la mía. Hay un gesto que me parece que sí es bastante delator, que es el de meter los labios hacia adentro. Así. Es un gesto de tensión que yo lo tengo comprobado, es un indicio, pero no de mentira, ¿eh? No exactamente de mentira. Es un gesto de tensión. Otra cosa es qué es lo que provoca esta tensión. Que estamos con lo de antes, ¿no? También se comenta un poco de contención,
pienso algo que igual no quiero decir, pero no, por no querer decir algo no quiere decir que estés mintiendo. Al final la comunicación no verbal hay que verla como indicios, como bien han dicho los compañeros, son indicios a partir de los cuales tú tienes que empezar a investigar. Aquí yo pongo un ejemplo, una vez estuve en una de las clases cuando me estaba formando en comunicación no verbal y hay un indicio que es que si tú te tocas el bigote es como una señal de superioridad, ¿no? Como que estás un poco por debajo mía, por así decirlo, al menos así me lo explicaron. ¿Qué pasa? Que yo acababa de beber agua y tenía agua en la comisura de los labios. Y entonces justo estaba hablando con la profesora y me di cuenta, y hice así, y vi que le cambió la cara. Y le dije, no, perdón, no es por eso, es porque tengo un poco de agua. Claro, también hay gestos que son por un elemento que no sabemos. Yo, por ejemplo, tengo el tic de hacer así con la nariz. Es un tic que tengo nervioso. ¿Eso se supone que puede ser un gesto de mentira? Bueno, pero tienes que entender cómo es la otra persona. O sea, es muy complicado, es muy difícil saber. Este indicio seguro que están mintiendo. Te dan indicios para seguir investigando. Y luego hay temas culturales detrás. Tú tienes que conocer muy bien cómo se ha formado, dónde se ha criado esta persona para conocer su contexto. No es lo mismo la cultura oriental que la nuestra. Nosotros somos mucho más expresivos, más expansivos. Los orientales, por ejemplo, vamos a poner los japoneses, ¿no? ¿Qué significado tiene su sonrisa? Pues seguro que distinto del que tiene la nuestra. Y por lo tanto, todo esto condiciona la lectura de estos mensajes. Y a veces yo creo que pecamos de imprudentes. Queremos que todo sea muy fácil. A mí me gustaría tener un diccionario de gestos para poder traducir rápidamente si esta persona se siente bien, se siente mal, si me está engañando, si no me está engañando. Y esto no es tan fácil. Porque además, como decíamos antes, todos hemos aprendido a mentir desde niños, a mentir socialmente para poder convivir con los demás. Y eso también es una habilidad que algunos tienen muy desarrollada, otros no tanto. A mí me explicaron que hay una técnica para poder leer más o menos la comunicación no verbal de una persona. Y es cuando estás hablando con ella durante un rato, ya sabes más o menos cuál es su estándar de comunicación no verbal. Lo que tienes que ver es qué variaciones hay sobre ese estándar. La técnica de la variación. Yo ya sé más o menos cómo actúas tú normalmente. Cuando veo cambios sobre esa comunicación no verbal normal, ahí es donde veo que hay algún indicio de investigar. Por ejemplo, yo tengo este tic de tocarme de vez en cuando la nariz, pero es muy de vez en cuando. Si de golpe empiezo a hacerlo constantemente, ahí hay un indicio. Entonces hay que buscar el cambio sobre la normalidad. Mira, esto es muy interesante y esto es aplicable a muchos momentos en el mundo de la empresa. Y estás con un cliente, estás intentando negociar un contrato. ¿Cómo se está comportando esta persona? Y así, de repente, cambia de posición en la silla o cambia de posición, cambia de expresión en el rostro, hace un gesto adaptador. Eso te da a ti una señal. No significa que puedas leerle el pensamiento, pero sí te está dando una señal de que hay algún cambio. Y por lo tanto, ¿qué es lo que acabas de decir para que haya provocado este cambio? Y esto lo puedes llegar a interpretar como una buena señal, una mala señal. También cuando hablamos en público, a lo mejor estás tranquilamente moviéndote en el escenario, explicando, y de repente te viene una idea a la cabeza y haces un cambio, a lo mejor bajas la mirada o haces un paso para atrás. Pues para el buen observador esto es una señal de que algo ha pasado por ahí, por la mente, ¿no? Y yo siempre digo, no podemos leer el pensamiento, pero sí podemos detectar cambios en la actitud o en la emoción de esta persona en un momento determinado. Y luego ya la interpretación es otro tema. Claro, yo creo que es algo muy complejo porque en el fondo depende de tantas cosas, ¿no? Depende del contexto, depende de la cultura, depende de también de la mente humana, quiero decir. Hay muchas psicopatías, ¿vale? Que, por ejemplo, ahora profundizaremos en el tema de la criminología, pero hay un caso que me llamó especialmente la atención de un crimen que se produjo de 2 chicas que mataron a una amiga, y yo me acuerdo que hablaban mucho de una concretamente de ellas, que es que le interrogaban y la chica estaba súper tranquila, lloraba. Bueno, es que, o sea, todo lo que venía a ser una amiga triste porque había perdido a su... O sea, una chica, perdón, triste porque había perdido a su amiga.
y se la había cargado ella, ¿no? Entonces, es decir, hasta qué punto también eso te hace, ¿no? Moverte de una forma o de otra. Hay gente que tiene muchísima capacidad, bueno, perversa, ¿no? Que ni siquiera darías, vamos, ni se te pasaría por la cabeza que va a matar. Pero ahora nos adentraremos en ese bloque. No sé si queréis añadir algo más en este campo, ¿no? Vale, porque vamos a empezar a hablar ahora de la comunicación y la verdad en la era de posverdad, que hemos llamado así este bloque. No hay ningún bloque que no sea como tranquilito, ¿verdad? No. Por lo que veo. O sea, todos los bloques son como, vamos a generar polémica. Exactamente, y además vas a ser tú el primero otra vez. Qué raro. Voy firmando ya mi finiquito. Ya. ¿Qué importa más, ser sincero o parecerlo? Gracias por empezar conmigo una pregunta tan sencilla. Por desgracia, importa más parecerlo que serlo. Y lamento mucho tener que decir esta frase como la estoy diciendo, pero si tú eres sincero pero no lo pareces, la gente siempre va a pensar que estás mintiendo y que no estás siendo sincero. Lo perfecto, por supuesto, es ser sincero y parecer sincero. Pero como no me has dado esa opción, no me has dado esa tercera opción, entre los dos, por desgracia en esta sociedad, para crecer, para encajar, para ascender en el trabajo, no solamente con sinceridad, con todo. Esta es la gran pregunta, ¿es mejor ser o parecer? Si tienes que elegir una de las dos, como digo, lo perfecto serían las dos, por desgracia tendrás que elegir más la de parecer que la de ser. ¿Cuánta gente ha ascendido, y seguro que todos conocemos a alguien en el trabajo que no merecía ser ascendido? ¿Cuánta gente le dan unos reconocimientos y unos premios, una cantidad de seguidores, lo que sea, cuando realmente no lo merece? Pero las apariencias en esta sociedad son muy importantes. Y al final, aquí hay una regla de oro. Percepción es igual a realidad. Lo que yo percibo como real, para mí se convierte en real, porque es mi realidad. Entonces, me encantaría decirte lo contrario, pero la realidad es que entre ser y parecer, prima y acaba ganando el parecer. Las apariencias son muy importantes en un mundo además que se rige por esta imagen superficial, fugaz, donde no profundizamos, y es injusto, pero es ingenuo pensar que con la sinceridad y con la honestidad se puede llegar a todas partes. Es ingenuo. David Ogilvy, uno de los grandes publicistas de toda la historia, decía que tú puedes tener un producto que es una porquería, él decía literalmente mierda, lo puedes vender, pero esto al final llegará un momento en que la gente se dará cuenta. Decía, pero bueno, pero esto puede pasar. Lo que es realmente injusto es que tú tengas un buen producto y no lo sepas vender. Pues esto, si nos lo aplicamos a nosotros mismos, es yo puedo ser honesta, buena trabajadora, buena profesional, puedo ser una persona maravillosa, pero si no sé transmitirlo, pues es un problema que tengo y es injusto, pero es que yo tengo que buscar mis herramientas para poder mostrar esta apariencia que concuerde con la realidad y que la gente pues tenga confianza en mí, me compre, me promocione en el trabajo, lo que sea. Pero hay que a veces poner de tu parte, no a veces, siempre. Y eso es lo que también decimos nosotros a nuestros clientes cuando asesoramos. Y es, tú tienes un buen mensaje, tú eres un buen profesional, una buena profesional, pues es absurdo que no sepas venderte. Tienes que buscar las herramientas para, por lo menos, ponerte a la misma altura que el que no tiene tan buen producto y en cambio sí sabe venderse. Esto encaja también muy bien con un fenómeno que es muy común y que también puede ser muy injusto a veces, que es la primera impresión. La primera impresión que tienes de una persona se da en muy pocos segundos. Nada más ver a esa persona, tú ya puedes tener muchas ideas de ella en muy poco tiempo. Es como has dicho tú antes, esto tiene mucho que ver con el tema de la supervivencia. Por supervivencia, cuando una persona vas a conocerla o se acerca a ti, tu cerebro en el mínimo tiempo posible, lo más rápido posible, tiene que hacerse una mínima idea si esa persona que tienes delante va a suponer algún peligro para ti o no. Y en ese breve periodo de tiempo, la imagen que se forma
quizá no siempre es la que la persona buscaba. Ventaja, sabemos que vamos a generar una primera impresión Cuídala. en las personas con las que vamos a tratar. Por eso, bueno, uno se pone un buen traje. Lo Pues, que comenta José, por lo que comentabas, ¿sabes cuánto tarda el ojo humano en detectar a otra persona y asumirle una característica? Demostrado científicamente, 0,1 Qué segundos. fuerte, ¿eh? En 0,1 segundos, cuando tú ves a alguien, ya le has dado una característica positiva o negativa. Y puedo contarte un ejemplo que me acaba de pasar a mí ahora mismo en esta sala. He ido antes al baño y justo salía un hombre del baño y estábamos para entrar dos. Yo y otro que estaba detrás mía. A mí, que yo voy en traje, me ha cedido el paso y cuando iba a entrar al otro, ha salido él. Qué fuerte. En un momento, ¿qué me diferenciaba a mí del que estaba detrás mía? ¿Por qué me ha cedido el paso a mí y sin embargo al de atrás no? Porque yo la primera impresión que he dado es de autoridad, es de bien vestido, es elegante, y su cerebro ha reaccionado así involuntariamente, porque si él lo piensa dice, hombre, o salgo yo o le cedo el paso a las dos personas, no tiene sentido ceder a una y a otra no. Y sin embargo ha sido así. La primera impresión, lo decía Oscar Wilde, la primera impresión es fundamental porque solo se genera una vez en la vida. Y a partir de ahí generamos el resto de la conversación y de la relación con la otra persona. Cuidemos las primeras impresiones porque como te ven, te tratan muchas veces. Sí, sí, es así. Y además, en el tema de la primera impresión, yo creo que es cierto que hay una primera impresión, pero luego si tienes la oportunidad de seguir viendo a esta persona, hay también esta primera impresión diaria que a veces la olvidamos. Y es cuando tú llegas al trabajo cada día por la mañana o por la noche cuando vuelves a casa y te encuentras a tu familia. Esta primera impresión, cuando entras en la sala, cuando entras en la oficina, también sigue siendo importante, porque está dando información no ya la del primer día de esta persona me cae bien, me cae mal, sino de cómo estoy hoy. Claro. Y esta primera impresión cotidiana también es muy importante. Ir sobre lo que decía Juan, claro, 0,1 has dicho. 0,1 segundos demostrado. 0,1 segundo. Es que eso es normal porque es que es un tema de supervivencia. Nuestra intuición está para decidir si yo tengo que salir corriendo, porque esta persona no es de fiar, o sí, que nos podemos equivocar, está claro. Y precisamente es algo manipulable, porque yo me he visto bien, pongo cara de buena persona y sonrío, y entonces no resultó una amenaza, aunque podría serlo. Pero claro, quien lo utiliza a su favor tiene ventaja sobre la gente que no es consciente de esto y no lo está utilizando a su favor. Y luego, también uno de los estudios que leí hace tiempo es que en esta primera impresión detectamos dos cosas. Y es esto de si resulta una amenaza para mí o no, por lo tanto, me tengo que proteger o no. Y luego es si esta persona podría ser mi pareja sexual. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con la supervivencia de la especie. Es decir, esta persona me gusta o no me gusta, me atrae o no me atrae sexualmente. Pues esto es muy importante porque esto condiciona también las relaciones que vamos a tener. Interesante. Yo tengo que deciros que yo conseguí un trabajo como responsable comercial de ortodoncia en la que no tenía ni idea de ortodoncia. Me tuvieron que hacer un training bastante intenso. Porque el día que hicimos la entrevista yo tenía un pendiente en la nariz en aquella época, me lo quité y otra chica que tenía un montón de experiencia en ortodoncia perdió el trabajo porque llevaba el pendiente en la nariz. Y me pareció muy curioso, digo, ¿por qué habéis cogido, por qué me habéis elegido a mí antes que a ella si ella tenía un montón de experiencia? Me dijeron, porque llevaba un pendiente en la nariz y tú no. Y yo, Y tú tapándote el agujerito. Bueno, bien, pero esto tiene un sentido y es porque esta clínica quería dar una imagen a sus pacientes, a sus clientes, y no era por discriminación, seguramente, ni por nada de esto, sino porque ellos tenían un estándar de imagen que querían ofrecer a sus clientes. Entonces, tú tenías este estándar. bueno. ¿Es injusto? Probablemente, pero es que, como decía Así Juan, las apariencias mandan. Yo he contado varias veces que una vez tuve una consultoría con una persona con un grandísimo currículum que no conseguía trabajo. Y no lo conseguí. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una videollamada como si hiciera yo de entrevistador.
Se presentó con un jersey con un agujerito, con el pelo revolicado, y le dije, es que no necesitas currículum, porque el momento en el que abren la cámara o entras en la sala, ya directamente te descartan. Y a lo mejor puede ser el que más sabe de un tema, pero es que, de nuevo volvemos al principio de la pregunta, no es solamente saber, es aparentar que sabes, es saber que sabes. Y esto José nos puede dar una lección ahora tranquilamente de, por ejemplo, los grandes asesinos de la historia, como Jeffrey Dahmer y todos estos, por ser guapos, por ser bellos, Sí, sí. atraían y además pasaban todos los filtros policiales porque la belleza afecta. Y Bueno. la belleza también nos hace creer a las personas. Ojo, me estoy equivocando, no es la belleza, es el atractivo. Es atractivo. Porque el atractivo puede ser belleza, pero pueden ser otra serie de elementos. Bueno, esto es el efecto halo, ¿no? También. Es lo que llevamos hablando realmente todo el rato, es el efecto Efectivamente. Y halo. precisamente se consideran más seductoras y más atractivas las personas que saben moverse que las estrictamente bellas en cuanto a proporciones y Ujú. simetrías del rostro y todas esas cuestiones. Fíjate. O sea que aquí la parte no verbal, el cómo nos movemos, es fundamental. Voy a empezar a moverme bien a partir de ahora. Yo te quería hacer una pregunta, José. ¿Qué pesa más, la emoción o el dato? Buena pregunta, porque al fin y al cabo hemos hablado de las emociones y un dato se te queda mejor cuando va conectado con una emoción. O sea, ¿por qué muchas personas se acuerdan de algo que pasó hace muchísimos años y te lo cuentan como si pasó ayer? Porque seguramente hay alguna emoción en esa historia. O sea, hay cosas que uno se acuerda y cuando está relacionado con una emoción, sobre todo como hemos hablado antes de emociones que son las primarias, que son muy intensas, eso favorece el recuerdo. Favorece que algo se recuerde a largo plazo. Esto está estudiado también. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido ahora mismo, todos los que estamos aquí en la sala, el público y los que nos ven. ¿Qué cenasteis el martes de hace 2 semanas? A ver. Salvo que alguno lleve alguna dieta estricta de panzas así especial, ni idea. Ahora quiero que penséis en una de las mejores cenas que hayáis tenido con vuestra familia o con vuestros amigos. Claro. Ya tenemos como mínimo una en la mente. Y a lo mejor no fue hace 2 semanas, fue hace 2, 5 o 20 años. Ujú. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la emoción activa una parte del cerebro que está muy ligada a los recuerdos. Si tú quieres que se acuerden de tus palabras, tienes que lograr emocionar con tus palabras. Bueno, de hecho, pasa con el storytelling, ¿no? O sea, cuando tú puedes estar diciendo, pues yo he conseguido, o yo he hecho, o me he formado, y puedes decir todo tu currículum, que si de repente empiezas a contar tu historia, tu crisis existencial que has tenido hace 2 años y cómo la has superado, la gente conecta mucho más contigo, ¿no? ¿Puede ser o me equivoco? Sí, porque al final le estás dando como esa historia y los seres humanos somos curiosos por naturaleza, entonces queremos saber y queremos también sentir. Entonces, cuando escuchamos a alguien cosas sobre su vida que quizá nos identifica con cosas que nos pasan similares a nosotros, queremos escuchar para ver si podemos aprender algo también que nos pueda solucionar nuestros problemas. Es así. Y esta técnica del storytelling es tan antigua como la humanidad. Al final ha servido para educar, para transmitir temas de historia cuando no había los recursos que tenemos ahora, para manipular, para hacer política desde todos los tiempos. Y hoy se sigue utilizando. Parece que lo hayamos inventado ahora porque se llama storytelling en inglés, pero vamos, es que los cuentos que nos cuentan de niños también es eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos referimos a la experiencia personal, entonces es cierto que podemos conectar más con nuestras audiencias, con las personas con las que estamos tratando, porque es algo real. Tiene que ser real, ¿eh? Otra cosa es si te lo inventas, pero es algo real, puede ser algo que inspire, puede ser, te diferencia además, porque tu vivencia es única. Yo lo único que diría es que últimamente estamos abusando mucho de este recurso. Es verdad. En política, Coincido. en marketing, y ahora todo el mundo cuenta su historia y todo el mundo tiene esta historia de superación personal que contar.
bueno, pues al final tampoco muchas veces no somos tan extraordinarios, ¿no? A lo mejor tenemos una vida de currante que te lo has trabajado mucho y ya está. Y nada más. Pero es que bueno, eso también es una historia. Eso también es una historia, sí, pero que tampoco tiene que ser una historia fabulosa para todo el mundo y a veces a mí empieza a cargarme, pero es una opinión personal, ¿eh? La publicidad en Navidad, ahora llegará Navidad y pues lo que había sido el vuelve a casa por Navidad de hace un tiempo, pues ahora ya todo es storytelling. No Ya. sé, a mí me cansa. Sí, una cosa. Antropológicamente, me voy a poner un pelín técnico. ¿Sabes dónde nace la comunicación? ¿Dónde se estima que nace la comunicación? Alrededor del fuego. Cuando nace el fuego, la gente se para a cocinar, se para y mientras se cocina la carne, la comida, empezó a desarrollarse la comunicación ahí. Lo primero que nace ahí es la historia. Por eso la herramienta del storytelling es tan buena, porque conecta con la parte más antigua y más ancestral de nosotros y de nuestra comunicación. Porque cuando los antiguos cromañones se sentaban ahí alrededor del fuego y contaban los primeros mitos, las primeras historias de caza, de recolección, de luchas, ahí empieza a generarse la comunicación. Por eso hablar de comunicación es hablar directamente de storytelling. Coincido con Teresa, es un recurso que también, como todos, si abusamos de él, al final nos lo cargamos. Esto es como cuando de golpe todo es machismo, pues ya nada es machismo, que es lo que está pasando con la lucha del feminismo actualmente. Todo es corrupción, pues al final ya no existe la corrupción porque todo el mundo es corrupto. Entonces, cuidado con marcar las cosas en exceso porque las acabamos desgastando y le quitamos la esencia que de verdad tienen. ¿Y cómo podemos detectar que un mensaje está diseñado para gustar y no tanto para informar? Pues dependiendo de la temática que trate, porque sobre todo el tema en política en general, los temas son un poco X y Z. ¿Por qué me miras a mí? Dinero, corrupción, viviendas, todo lo que saben que a una persona le puede importar. Entonces, cuando tú sabes el tema y sabes ya lo que, un poco cómo quieres que vayan los tiros, es saber lo que tienes que decir. ¿Creéis entonces que las redes sociales han matado la autenticidad? Las redes sociales son un mundo aparte, ¿no? A ver, y también tendríamos que distinguir entre redes sociales. No es lo mismo TikTok que LinkedIn, pero igualmente yo que soy bastante defensora de LinkedIn por un tema de marca personal y porque mis clientes lo utilizan para transmitir contenido, últimamente también está siendo una red más en cuanto a potenciar emociones, ¿no? Lo que decíamos antes de la importancia de las emociones. Al final, muchas veces lo que estamos consumiendo son mensajes puramente emocionales, pero con poco contenido de substancia debajo, ¿no? Poco contenido técnico, poco argumentado, poco demostrado, poco contrastado. Y nos quedamos en la superficialidad. Y la prueba está en que antes leíamos periódicos y nos leíamos el periódico casi entero, o por lo menos de las secciones que nos interesaban, leíamos columnas de texto. ¿Y ahora quién hace esto? Es que nos informamos a base de tweets, a base de vídeos de 1 minuto, y esta es la información que tenemos, que además siempre tiene esta componente visual que normalmente es atractiva o por lo menos que te engancha, y las emociones. Para mí las redes sociales no han matado la autenticidad, han matado la atención. Y el gran problema en el que estamos viviendo hoy en día es que vivimos con una carencia constante de atención. Creo que todos nos podemos sentir identificados, que ahora nos cuesta incluso dedicarnos y concentrarnos simplemente a leer un libro. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos tan sobreestimulados de atención constantemente, necesitamos tanto bombardeo, que yo creo que a veces viene bien desintoxicarse de ese exceso de atención, centrarse en un solo elemento y mejorar ahí nuestras habilidades y herramientas. Entonces, yo creo que las redes sociales el problema es que han generado que estamos todos luchando por una atención, por mírame a mí, que claro, estamos llegando a ver auténticas payasadas, pero payasadas solo para ganar la atención. Oiga, ¿ese es el mundo que queremos construir? ¿Donde la atención prima la calidad? Yo a ese barco no me subo. Claro.
Pues no sé si queréis que añadir con algo más de este campo, porque vamos a empezar a hablar sobre el lenguaje corporal y el crimen para saber cómo detectamos mentiras. ¿Vale? Este es el campo de José, sobre todo, pero bueno, vamos a participar todos. Y voy a empezar por la primera pregunta y va dirigida a ti, si te parece bien. ¿De verdad se puede detectar una mentira observando el cuerpo? Esto ya lo hemos hablado antes y he puesto también, de hecho, el ejemplo de las 2 chicas estas que mataron a su amiga. Cuéntanos un poco si podemos llegar a detectar mentiras a través del cuerpo. Como tal de decir, he visto esto es mentira, no. Como hemos hablado antes, todos son indicios. Entonces, cuantos más indicios tú puedas sumar, mejor. Ahora, es que también depende del contexto en el que tú estés detectando algo. En el caso de un crimen o en una investigación, tú tienes una serie de pruebas. Entonces, cada indicio que tú vayas recopilando ya sabes para qué está, para desmontar una idea que tiene la otra persona que está intentando encubrir, que tú quizás ya sabes, y tú estás intentando recopilar información para demostrar que esa persona efectivamente hizo lo que hizo. Entonces, es que cuando tiene un sentido, es diferente a detectar una mentira al uso. Pero en el caso de una investigación, no voy a decir que sea más fácil, pero sí que tiene un sentido más definido a la hora de detectar una mentira. Pero sigue siendo un mundo muy complicado. Hombre, porque ahí entra mucho en lo que hemos hablado antes, ¿no? Las psicopatías, porque hay personas auténticamente perversas que hacen atrocidades. Véase, voy a poner el ejemplo de Daniel Sancho. esto lo puse yo también en nuestro podcast, pero es que me pareció muy curioso porque Daniel Sancho, y ahí entra el efecto halo, es un chico tan sumamente guapo que explica con tanta naturalidad dónde ha dejado los restos del cadáver, y esto porque él se aventuró a decir la verdad, pero si no, ¿alguien hubiese sospechado de Daniel Sancho como asesino? Y es más, Sí. El efecto tan profundo que genera que incluso te da más pena Daniel Sancho que el pobre hombre que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ahí tienes el ejemplo. ¿Ves? Ahí tienes Pues el sí, ejemplo, ahí tienes es el que no me ejemplo. acuerdo cómo Si era. Perdóname, pero si el guapo Es fuera muy el otro, nervioso. te acordarías del otro. Efectivamente. Si el Es guapo muy fuera el fe- otro, te habrías acordado del otro. Pero es muy heavy esto, ¿no? O sea, es Sí, decir, sí. es que has descuartizado a una persona y la gente siente pena por la persona que ha descuartizado, a esa persona. O sea, me parece increíble. Entonces, ese tipo de perfiles Pues- podemos detectar. Con eso hemos hablado del tema de los indicios. El tema es, él en un juicio, en una declaración, en una entrevista, él puede repetir 1000 veces yo no lo hice, con toda la seguridad, con toda la cara dura, y decir, no, esto no es verdad, yo no he hecho esto. Ahora, vamos sumando pruebas, vamos sumando indicios. Tenemos las cámaras de seguridad, que por lo visto allí hay cámaras en todas partes. Entonces, te han grabado en una cámara en un supermercado el día de antes comprando sierras, Sí, sí. cuchillos, bolsas de basura. Amigos, Además, te lo compró todo en el mismo sitio. Era como, ¿qué vas a hacer? No, reformas en el jardín. Bueno, era Claro. cocinero, entonces no, ahí. de hecho, en la defensa decía, no, es que la sierra es para cortar coco, la bolsa de basura para hacerse un chubasquero. Me encantan Claro. las caras de Teresa. Es que era así. Y dices, claro, tú vas sumando los indicios que vas encontrando y el relato que una persona tenía perfectamente que se declaraba inocente, pues se le va cayendo el castillo de naipes. Pero ¿cuáles son las señales más claras que a lo mejor detectan a un mentiroso en un crimen? Por ejemplo, en el juicio de José Bretón también es un claro caso de eso. Sí. Claro, una cosa que se aplica mucho a un protocolo cuando la expresión facial de la persona o una expresión facial que se esperaba de esa persona no aparece. ¿Qué emoción se podría esperar de un padre que han desaparecido sus hijos? Tristeza, miedo, quizá ira porque no comprende la situación. ¿Qué aparecía en la cara de José Bretón? Es que no gesticulaba. Nada. Esto. Absolutamente nada. Hierático total. Es increíble. Si se ve en las cámaras del juicio. Además, yo justo en esa época estaba también formándome en comunicación no verbal y nos pusieron ese ejemplo. Además, incluso mientras le leen la sentencia y le dicen que es culpable, ¿sabes? Como si estás oyendo Neutro. llover. Ahora a ti te dicen, te vas a pasar toda la vida en la cárcel. O sea, te entraba unos ardores por dentro. Teresa, ¿qué tienes que comentar? No. Yo es que a mí este tema no me apasiona.
O sea, prefiero no ver crímenes, ni criminales, ni series de sangre. No. Yo prefiero trabajar, en lugar de detectar el crimen en otras personas, prefiero trabajar en el crecimiento personal y en la parte positiva de las personas. Pero Claro. bueno, de todas formas, es cierto esto que estáis comentando. Hay también imágenes, porque, claro, aquí la suerte, digamos, de nuestro tiempo es que tenemos vídeo. Porque si no hubieran estas imágenes, no se podría analizar. Primero, no se podrían saber muchas cosas y nos tendríamos a lo mejor que creer la versión del criminal, pero luego tampoco tendríamos, sin estas imágenes de vídeo, la capacidad para analizar estas imágenes a cámara lenta, verla una vez y otra vez y otra vez, y con qué coincide este gesto que hace ahora, este levantamiento de ceja, ahora está llorando, pero resulta que hace una microexpresión de sonrisa como de placer. Esto, sin una cámara de vídeo y una grabación, no se podría detectar. Por lo tanto, es cierto que hoy en día tenemos muchos más medios para llegar a esta versión real, ¿no? Bueno, pero también quiero preguntaros algo, porque hay muchas veces que esa no gesticulación viene generado por el propio miedo, ¿no? O sea, se ha visto personas que no gesticulan, que no median palabra, porque están totalmente en shock o con, ¿no?, mucho miedo y por eso no... Puede haber cierta parálisis, pero al fin y al cabo, cuando siguen metiendo contenido emocional a una persona, lo raro es que no termine reaccionando de alguna manera. O sea, que normalmente es transitorio. Sí. Vale, esa era la duda, porque sí que reconozco que hay veces, ¿no?, que se han dicho, bueno, es que no ha mediado palabra o no ha, ¿sabes? O sea, esta persona se ha mostrado así en este interrogatorio, por ejemplo, pero ha sido fruto del miedo. O sea, es que al final te estás jugando en estar toda la vida en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Claro, puede pasar. Por eso está que se condena por pruebas, no por que una persona haya dicho tal, haya visto cual. Al final, las pruebas son los que tienen peso en una investigación, en un juicio. Y tienen que ser suficientes para destruir tu presunción de inocencia. Aquí como abogado entro un poco porque es verdad. O sea, hoy en día estamos prejuzgando socialmente, también es un tema de comunicación, estamos prejuzgando socialmente a todo el mundo. Ya todo el mundo tiene en su mente, no sé cuándo saldrá este podcast, pero ya todo el mundo tiene en su mente si el fiscal general es culpable o inocente. Ya la gente ha tomado bandos. El fiscal general es culpable para unos, es inocente para otros. Y así nos metemos con todos los casos. Oiga, esperemos a ver qué dicen los jueces y acatemos las sentencias judiciales, que son los que saben del tema, porque son los que se han empapado del tema. Hoy en día hay un desprestigio de los jueces que no debería de ocurrir, porque son los que saben del tema, los que han estudiado las pruebas, más allá de un pequeño análisis en que podemos hacer cualquiera de nosotros. Vale, ¿y cómo provoca, por ejemplo, bueno, qué es lo que genera realmente en un interrogatorio, ¿no?, en una investigación, esa ocultación de información, ¿no?, que hemos hablado antes? O mentiras o ocultaciones, que para ti me has dicho que es lo mismo, ¿no? Ocultar es mentir. Con lo cual, ¿cómo repercute esto en una investigación? Tú realmente cuando declaras, tú puedes mentir lo que tú quieras. Entonces, por lo menos en temas de juicio que estamos comentando ahora mismo, uno puede decir que es totalmente inocente. Entonces, ¿ese testimonio qué puede aportar? Pues depende. Si la persona, como hemos dicho antes, cree realmente lo que está diciendo, no se filtra nada. Tiene cierta duda, quizás se pueda filtrar algo y se puede captar. Ahora, todo el peso en caso de un delito lo van a tener las pruebas. Vale, yo os voy a poner un ejemplo y aquí a lo mejor os mojáis un poco, pero el ejemplo de las chicas, las niñas de Alcácer, ¿no? Podemos volver a llegarnos a ser, o sea, perdón, podemos llegar a ser paranoicos y empezar a crear toda una historia detrás, como se ha visto, que fue muy polémico, ¿no?, por el padre de una de ellas y tal, que estuvo investigando mucho, totalmente entendible, porque al final es su hija la que estaba, asesinada. Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos volver paranoicos con temas como crímenes? Pues en este caso, como has dicho, cuando una persona está involucrada, hasta el punto en el que las emociones propias te puedan llevar a obsesionarte con algo o incluso a creer ciertas cosas, porque esto pasa con el tema que hemos hablado del Daniel Sancho. Por supuesto, su padre cree que su hijo es totalmente inocente
y en su cabeza no cabe la idea contraria, por mucho que haya pruebas por ahí que demuestren que es así, y de hecho está condenado. No es que esté en duda o no. Pero Una persona está condenada. Rodolfo Sacho piensa que no es. Salió Rodolfo un Sacho. documental que grabaron y él afirmaba que no, que su hijo no lo había hecho, o si no lo afirmaba, decía que lo había hecho por supervivencia o en ningún caso, por maldad o por algún acto que fuera malvado. Necesitamos proteger nuestras emociones, necesitamos también proteger nuestra imagen y la de nuestra familia. Y a lo mejor el padre sí sabe que fue él, que fue el hijo, pero necesita públicamente defender esta inocencia o por lo menos defender que él cree en la inocencia de su hijo. Por esto es totalmente comprensible. Hay una cosa que el cerebro humano no admite, que es la disonancia cognitiva, y es que dos ideas estén colisionando de manera opuesta dentro del cerebro. Al final acaba ganando una de las dos. ¿Cómo puedo yo sentir un amor enorme por mi hijo y a la vez pensar que es un sangriento asesino? Pues una de las dos tiene que acabar venciendo. En este caso, pues por lo que cuenta, yo el documental no lo he visto, pero por lo que cuenta José, ganó esa. Pero es que eso ocurre también cuando hablamos en público. Generamos disonancia cognitiva cuando mi mensaje va en una dirección, pero mi comunicación no verbal va en otra. Esa contradicción en el cerebro de la gente que nos ve es: aquí hay algo que no me gusta, aquí hay algo que no me encaja. ¿Por qué? Porque estoy generando una especie de disonancia cognitiva, como lo llaman los psicólogos. Entonces hay que entender eso, cómo funciona, para entender que... Por eso muchas personas dicen, pero es que no puede ser que esté viendo eso. Sí, es que en su realidad su cerebro ha tenido que tomar partido porque las dos ideas es imposible que estén juntas dentro de la mente. Por eso hay padres que justifican a hijos asesinos, y por eso hay mujeres y maridos que a su pareja justifican terribles atrocidades. No quiero decir los delitos para que no te censuren el podcast, pero es que ocurre así, porque nuestro cerebro no puede tener dos ideas contradictorias porque genera un cortocircuito enorme. Claro. Oye, pues me ha parecido súper interesante en los 4 bloques que hemos tratado. Creo que hemos tocado todas las áreas de la comunicación. Sí que me gustaría, para terminar, antes de las preguntas y respuestas, que mandaseis un mensaje hacia todas esas personas, no solamente este público maravilloso que nos está viendo, sino también a las personas que nos estén viendo detrás de la pantalla. Un mensaje que queréis transmitir. Como has dicho antes, una frase de: no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Puede haberla, pero tú eres al final quien decide lo que vas a comunicar, cómo quieres hacerlo y qué quieres transmitir a los demás, no solo en la primera impresión, sino en cada día de tu vida. Muy bien. Saber hablar no es lo mismo que saber comunicarse. Y si tomamos conciencia de cómo nos comunicamos y mejoramos las áreas que tengamos que mejorar, seguro que ganamos en calidad de vida, en calidad de las relaciones y también en oportunidades profesionales. La mejor manera de transformar el mundo es a través de la comunicación. Aprende a comunicar. Qué guay. Pues muchísimas gracias, de verdad. Me ha parecido súper interesante. Antes de que apagues las cámaras, Jandro, vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿vale? Tienes el micro ahí, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a los expertos que tenemos hoy en la sala? Juan Miguel por aquí. Buenas, yo quería preguntar a Teresa sobre el traductor masculino-femenino. ¿Qué me dice, qué me quiere decir una chica cuando me está diciendo algo? Wow. La comunicación entre hombres y mujeres a veces se hace difícil porque nos estamos comunicando desde posiciones distintas y desde educaciones distintas. Nos han educado para comunicarnos de una forma o de otra según nuestro rol en la sociedad, según lo que se espera de nosotros. La educación tradicional ha insistido mucho en que nos comuniquemos de forma distinta para poder dejar claramente hombre, mujer. Hoy sabemos que, bueno, pues que esto no está tan claro, que este sistema binario no funciona tan estricto, pero todavía tenemos esta tradición. Entonces, en el mundo de la empresa, porque mientras los roles han sido separados, es decir, que las mujeres han estado en casa cuidando de la familia
y realizando tareas domésticas y el tema de la reproducción, etcétera, y los hombres han salido fuera a luchar, a trabajar y a ganar dinero, mientras eso se ha mantenido así, no había un problema, porque todo el mundo sabía qué rol se esperaba. ¿Y qué tipo de comunicación? ¿Qué pasa cuando la mujer entra en el mundo laboral y además pretende ocupar puestos directivos que antes solo estaba reservado a hombres? Se generan confusiones, se generan ambigüedades, hay incomprensión porque la mujer en el trabajo a lo mejor se está comportando igual, se está comunicando con los patrones que le han enseñado, que en la empresa no funciona o que en la política no funcionan. Y también pasa que los hombres se dirigen a las mujeres igual que harían a lo mejor en casa. El ejemplo típico es el beso de saludo en la empresa. Y resulta que esta mujer está ya en otro modo, no está en casa, sino que está en un ámbito público y en un ámbito profesional. Y puede ser tan ambiciosa, tan poderosa como los hombres. O sea, que te estoy diciendo algo muy genérico, pero el ejemplo es claro. Es por qué en el mundo empresa se sigue haciendo el saludo al hombre con la mano y en cambio a la mujer con un beso. ¿Por qué? Porque este saludo viene del ámbito doméstico, del ámbito familiar. Y así podríamos decir muchas más cosas. El tipo de lenguaje que utilizamos, por ejemplo, el tema del vestir también, el tono de voz que estamos utilizando, cómo construimos las frases y, evidentemente, el lenguaje corporal. O sea, todo lo que hacemos con el cuerpo está condicionado por la educación que hemos tenido. Fíjate cómo están sentados ellos y cómo estamos sentadas nosotras. Oye, es verdad. Claro, es que esto es educación. Si yo me pongo así, me veréis mal y diréis que vulgar cuando a ellos no se lo diréis. Yo ahí quiero preguntarte una cosa. ¿No hay una parte fisiológica que puede influir? Me refiero, quiero decir, No. yo así, perdóname, ¿Por qué? pero yo así estoy ligeramente constreñido. Yo también. No lo sé, no lo Lo que pregunto pasa, desde la inocencia. bueno, aquí es que, mira, Claro, es que tengo todo un libro sobre esto, ¿no? Pero hay una parte que es fisiológica, lógicamente, pues los hombres en general sois más altos, tenéis más hombros, ¿no? Sois más cuadrados, líneas más rectas. Hay una parte que es fisiológica. Pero la mayor parte del tema no verbal es educacional. Cuando a las mujeres se nos dice cierra las piernas, nos lo están diciendo no por un tema de moral ni para que no se nos vea nada, no, porque ahora llevamos pantalón, o sea que igual estamos tú y yo, estamos en las mismas condiciones, vamos vestidos casi igual. No es un tema moral, es un tema de volumen y se nos educa para ocupar poco espacio, para ser discretas, para ser modestas, para no invadir y en cambio a vosotros no es que se os eduque para ocupar espacio, pero no se os reprime en todo caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la visibilidad es volumen. Requiere volumen la visibilidad. Entonces a nosotras se nos ha educado para esto, para ser discretas, para no ser mujeres ni provocativas ni indecentes. De hecho, el espacio público ha sido siempre dominado por los hombres y ahora nosotras, esta generación, tenemos muchas veces este dilema. Por eso hay muchas mujeres que temen la visibilidad. ¿Por qué? Porque es un espacio que tiene riesgo, porque cuando tú apareces en escena te pueden criticar, te pueden atacar, te pueden decir todo lo que quieran. Y mira lo que le pasó a Meloni, le dijeron qué guapa eres, ¿no? Y fíjate dónde ha llegado ella, ¿no? Pero sigue siendo una mujer que se valora por su físico. Entonces, el tema ocupar espacio todavía es algo que tenemos pendiente las mujeres. Pero en todos los sentidos, en el sentido más físico, más literal y en el sentido figurado. Ocupar espacio en las tertulias de medios de comunicación, en la política, en determinados niveles de dirección de empresa. Ocupar espacio, porque siempre se nos ha dicho que teníamos que estar en la retaguardia, ¿no? En la parte menos visible del mundo, de la sociedad.
Sí, y yo ahí te diría también que muchas veces cuando nos exponemos al público tenemos como ese dilema de si me pongo con escote, a lo mejor es que doy la impresión de provocativa, o sea, de que estoy provocando, perdón. Si no me pongo escote y me pongo demasiado recatada, a lo mejor sí que doy esa imagen más de seria. No sé, o sea, es como siempre tenemos ese dilema en nuestra cabeza de qué imagen quiero aportar, ¿no? Pero ya dentro de una sexualidad, o sea, es decir, no desde si quiero parecer más formal o menos formal, sino de qué van a pensar de nosotras, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, entrevistando, contigo, Juan, me ha pasado, en el que el comentario hacia mí era, ¿por qué le tontea? ¿Perdona? O sea, no leí en ningún momento por qué le tontea él a ella. Ah, no me tonteabas, vaya. Es verdad, No, o sea, porque a él le gusta a ella, eso sí que le dijo, pero no, él está tonteando. Sí, es verdad, es verdad. La parte, ¿no? digamos, de intencionalidad se la ponían a ella. Sí, y esto está mal visto, porque siempre es el hombre el que tiene que ser el conquistador y nosotras somos las víctimas, digamos, o las víctimas o las presas que ellos tienen que conquistar. Y esto todavía está en la mente de la gente, ¿eh? Y por lo tanto, si tú te comportas o parece que te comportas, parece que te comportas de una forma que no está en los roles tradicionales, siempre tendrás a alguien que te critique, porque no te toca a ti hacer esto. Eso es. Sino que le puede tocar a él. Él sí puede acercarme, seducirte. tocarte, eso sí que se Y puede intentar seducirte, pero tú te tienes que resistir si eres una mujer decente. Bueno, es que este es el patrón. Claro. ¿No? Si yo ya te hubiese tocado ya directamente. No, claro. Lo siento, Jandro. Es que ya precisamente ya vamos, Jandro está con los cuernos en ahí. el tema del tacto, que no hemos hablado de esto, pero ¿verdad? En todas las áreas de la comunicación no verbal hay un factor que es el factor estatus. Y el factor estatus tiene que ver con el género también. Los hombres tienen un estatus superior a las mujeres, tradicionalmente. Lo vamos cambiando, pero es así. Entonces, ¿quién puede tocar a quién? Un hombre puede tocar a una mujer a un hombre no. ¿Por qué? Porque está esta diferencia de estatus. Y así en todo. El hombre puede ocupar más espacio. ¿Por qué? Porque también es un estatus superior. La visibilidad, el ir delante o ir detrás. Todo tiene que ver. El tiempo que tú tienes, el cómo manejamos el tiempo los hombres o las mujeres es distinto. También por eso en las reuniones a veces hay estos roces, ¿no? Estos conflictos. Y por eso muchas mujeres adoptan estilos de comunicación más masculinos para poder sentirse integradas en un contexto donde domina el estilo de comunicación masculino. Y no es reprochable que una mujer adopte este estilo, porque es una cuestión de poder llegar donde ella quiere. ¿Hay alguna pregunta más? Sí que vamos a intentar ser un poquito más breves, ¿vale? Sí. Más que nada por el tiempo. Yo tengo pregunta. A ver, los jóvenes están cada vez más desconectados de la política. Y lo quiero conectar con el ser o parecer porque pienso que existe una tendencia hacia la honestidad, hacia que el joven conecte con la honestidad. Y quería preguntaros, que esto toca la comunicación verbal y no verbal, ¿cómo comunicar la honestidad? Es decir, si sobrepiensas comunicar algo, dejas de ser honesto, ¿no? En la comunicación no dejas de ser... No exactamente. Va por ahí la pregunta. ¿Cómo comunicar la honestidad? ¿Cómo comunicar esto? Muy rápido, siendo honesto. Ya está. Es que a veces le damos demasiadas vueltas a las cosas. Tú quieres comunicar honestidad, sé honesto. Tú tienes unas ideas claras y más como joven que eres, además yo te conozco personalmente, como joven que eres, defiéndelas a capa y espada. Ojo, investiga si tus ideas son las acertadas, las correctas, las justas, las fundamentadas, pero si de verdad tienes unas ideas claras, comunícalas con honestidad y sin miedo, porque esa es la mejor comunicación, la sincera, la que conecta por dentro. De esa manera no vas a tener que maquillar o darle de una artificialidad a tu comunicación. La mejor comunicación es la sincera y por lo tanto comunica con sinceridad. Yo quiero añadir una cosa y es que tú planifiques esta comunicación y la entrenes y la prepares no indica que seas deshonesto ni que le falte sinceridad.
que hay gente que lo confunde. Uy, a mí me dicen en los cursos muchas veces, uy, Teresa, pero todo esto, prepararlo, pensar en el objetivo y tal, todo esto es manipular. No, a ver, depende del objetivo, depende. Si tú lo que haces es un trabajo para transmitir bien tus ideas y para que lleguen, esto no tiene nada que ver con la falta de honestidad, es comunicar bien. ¿Qué va a tener más peso? Si yo te respondo a tu pregunta con un tono de voz claro y seguro porque lo he preparado y lo he ensayado, o que te responda con la voz temblorosa y baja porque no sé qué responderte. Entonces, yo estoy ensayando qué verdad te estoy diciendo, pero también que tú creas en esa y que seas honesto, Claro. tiene peso, porque si tú crees lo que estás diciendo, eso suma y eso lo vas a proyectar también. Ser y parecer, volvemos a la pregunta de antes. Vale, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí. Sí, adelante. Sí, hola. Quería preguntar, en el lenguaje no verbal, ¿es posible que haya personas que tengan un problema en mostrar una emoción o una forma diferente de lo que realmente están intentando expresar? Y quiero decir que a lo mejor no son conscientes de su lenguaje no verbal, con lo cual ellos a lo mejor se encuentran que su mensaje no llega como a ellos les gustaría por eso. ¿Y hay alguna forma de poder ser conscientes y bueno, y poder dar una solución? Hombre, hay aquí 3 expertos que Yeah. puedes contratar. Sí. Mi caso, yo durante mucho tiempo tenía fama de ser muy seria, creo que a lo mejor todavía, pero cuando ya muchas personas te van diciendo, uy, tú eres cordial, pero al mismo tiempo mantienes mucho las distancias, vaya comentario, o se te ve muy seria, o se te ve muy... Yo decía, pero ¿seria de qué? ¿Seria de profesional o seria de enfado? ¿No? Entonces, no, seria. Vale, cuando ya te van dando estos mensajes, entonces empiezas a analizarte y te das cuenta de en qué momentos tu cara, tu forma de moverte, la posición del cuerpo o tu ropa o tu peinado le dan este aire de seriedad a tu apariencia. Pues a partir de aquí, si a ti te interesa o tú tienes unos objetivos determinados, luego vas cambiando todo esto. Y claro, pero fíjate que todo esto parte de capacidad de recibir información de fuera, capacidad de análisis y luego unos conocimientos también para poder aplicar sobre lo que tú estás transmitiendo y entrenamiento. Y entrenamiento de estas habilidades, porque si durante 40 años has estado haciéndolo de una manera, no vas a cambiar de un día para otro, porque necesitas cambiar esta mentalidad o cambiar tu actitud a veces, ¿no? Yo diría formarse, primero interesarse por el tema, formarse y entrenar. Sobre todo ya siendo consciente, empezando a ser consciente de esa, por ejemplo, no conecta mi mensaje. Tú cuando empiezas a ser consciente de algo, le empiezas a prestar más atención a buscar una posible solución. Entonces con el tema de la cara pasa un poco lo mismo. Si tú no prestas atención a lo que hace tu cara, nunca, quizás estás expresando cosas que no quieres expresar, porque no siempre podemos controlar lo que hace nuestra cara. A pesar de que la cara es de las partes del cuerpo más controlables que tenemos los seres humanos, no siempre la vamos a controlar. Ahora, si no le prestas atención, mucho menos. Si tú le empiezas a prestar atención y lo quieres conectar con una emoción, eso ya depende de los intereses de cada uno, pero observarse es una buena herramienta, un buen ejercicio, y observarse, o sea, incluso frente a un espejo. Tipo, voy a poner la cara que creo que he puesto. Esto parece una tontería, pero ayuda. Encarni, ¿tienes por aquí? Mira, pues voy a enlazar un poquito la pregunta. Evidentemente habéis utilizado vuestra experiencia no verbal, ¿no? Igual que la verbal, ¿no? Pero la respiración, ¿habéis sido conscientes en algún momento de vuestra respiración? ¿Os habéis parado a respirar con conciencia? Si quieres empiezo yo. Yo he sido consciente hasta de que tengo excesiva comunicación no verbal. Cuando tú llegas a un nivel de entrenamiento,
Yo creo que al final es un poco donde tenemos que llegar todos. Hay como una parte de tu cerebro que te está autoanalizando. Aparte de lo que tú vas hablando y comunicando, pues yo me doy cuenta, por ejemplo, de dónde están las luces, de si me está destellando, si me está haciendo mucha sombra, pero eso requiere tiempo, trabajo y esfuerzo. Pero claro que sí, yo llego a pensar, estoy respirando con la parte alta o la parte baja, si me estoy moviendo en exceso o no, si le estoy dejando espacio a Teresa o no, porque es la que tengo a mi lado. Entonces todo eso se puede llegar a controlar, se puede llegar a analizar, pero necesita, por supuesto, tiempo y esfuerzo. Pero claro, se hace de manera consciente hasta que pasa al plano inconsciente y entonces ya es desaprender lo aprendido porque ya lo he integrado en mi forma de ser. Así. Gracias, Teresa. No, y de hecho, ¿no? Lo hemos hablado antes, que si tú te sientes nerviosa, tú ya te estás dando cuenta de que tu respiración está agitada, ¿no? En el fondo, en el momento en el que tú ya te das cuenta de que tu respiración está agitada y que estás hablando como muy deprisa, es cuando empiezas a volver a respirar, ¿no? Entonces yo creo que va unido. Bueno, no sé, Es que no soy experta en comunicación, pero... Es una técnica para relajarse. Claro. Cuando tú estás nervioso hablando en público, cuando tú empiezas a tener esos momentos de tensión, lo primero que tienes que hacer es céntrate en una cosa, ¿en qué? En la respiración. Toma un segundo, toma una respiración lenta, te baja el ritmo cardíaco, dejas de sudar tanto, simplemente al haberte focalizado en un elemento, que es la respiración. Tenemos por aquí a Ernesto también que quería... Si tuvierais que dar una técnica de persuasión cada uno de su campo, ¿cuál daríais? Qué buena. Interesante. Wow, esto es un curso entero. La persuasión, madre mía. Una técnica, ¿eh? ¿Nos pides? Una técnica. Empiezo yo, que es la más fácil. Escuchar. Oh, Muy bien. Buenísima y muy Total. necesaria. No lo hemos hablado, es verdad. Conecta con los intereses de la otra persona. No hables para ti. Ese es el gran problema hoy en día, que hablamos mucho para nosotros mismos y no para la persona que me está escuchando. Que tiene que ver con lo que ha dicho Teresa. Primero escucha para entender a la otra persona. Y también trata de identificar, en la medida de lo posible, qué emoción transmite las palabras de la otra persona. ¿Qué es lo que te quiere transmitir? ¿Y qué es lo que tú puedes transmitirle a ella de forma complementaria? Para persuadir primero, entonces, había que entender completamente a la otra persona. El contexto, por supuesto. El error número 1 cuando queremos persuadir es hablar. Pensar que hablando, dando información, dando argumentos, convenceremos. Porque mientras tú estás hablando, el otro te está analizando a ti, a lo mejor se está creando ya una barrera y tú no te das cuenta. Y no estás enfocado en lo que le pasa al otro. Estás perdiendo el tiempo. El que domina una conversación no es el que más habla, es el que más pregunta para escuchar. O sea, escuchar... Y conectar. O sea, sí, escuchar, poner interés con lo que le pasa a la otra persona y luego conectar con su emoción para darle valor también a esa persona, ¿no? Venga, Marta, por aquí. Con todo este podcast me ha venido a la mente una película que le viene como anillo al dedo, que es My Fair Lady. Entonces, esa persona que se ha pulido tanto, ha cambiado tanto, ha crecido culturalmente, físicamente, estéticamente, ¿vive ya en una mentira siempre o realmente ha cambiado y es otra persona? Es una gran pregunta porque esto genera, este cambio, esta evolución, le genera a muchas personas una sensación de perder la autenticidad. Y te dicen, pero si yo hago todo esto que tú me dices, todas estas técnicas, entonces no seré yo. Ya, a ver, tú puedes ser tú, pero ¿vas a ser igual a los 15 años que a los 30, que a los 40, que a los 60? Si tú llegas a los 60 siendo como eras a los 20, aquí hay algún problema. Por lo tanto, necesitamos evolucionar, podemos mejorar. Entonces yo a los 60 espero ser una mejor versión de la Teresa que tenía 20 años. Por lo tanto, es el crecimiento, el entrenamiento en habilidades y en todo lo que podamos, es una evolución siendo uno mismo. Esto me parece que es muy importante porque la persona que dice, es que yo soy así, pues bueno, pues quédate así. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿No? Quédate así para toda la vida. Tú no eres la misma persona cuando empiezas a leer un libro y cuando lo terminas, porque has asumido conocimientos, habilidades, ideas nuevas.
tú no eres la misma persona cuando empiezas un entrenamiento a cuando lo terminas. ¿Eso es malo? En absoluto. Has crecido y el crecimiento, si lo asumes por dentro, es que te ha hecho mejor persona. Es lo que hemos hablado antes. ¿Leer un libro te hace más inteligente? Sí o no. Depende de cómo apliques tú eso, cómo lo quieras aplicar y qué hagas después con lo que has aprendido. Efectivamente. Pues ha sido increíble, muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda más, se nos acaba un poquito el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pues voy a despedir el podcast, pero no os mováis de ahí porque vamos a ir con el sorteo, ¿vale? De los libros, porque tenemos 4 libros para sortear, entre ellos el mío, que aunque no soy experta en comunicación, he escrito uno, pero sí que voy a finalizar el podcast, así que muchísimas gracias por haber venido, gracias a vosotros también. Ha sido súper interesante, me siento una privilegiada de poder haberos entrevistado a los 3, gracias por esta tertulia. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo enorme.